Hola amigos de Automundo, tenemos una entrevista que es ideal para los fanáticos de Franco Colapinto porque vamos a hablar con Lucas Corsino, quien es un experto en datos, tiene una empresa que se llama Lake Analytics y durante lo que fue la campaña de Franco junto al equipo Williams en la Fórmula 1 recabó un montón de información, la abocó toda en un paper, en un trabajo de 75 páginas donde está todo el desarrollo de la campaña de Franco en la máxima categoría de esas primeras 9 carreras. Creo que es un material realmente muy, pero muy bueno. Bueno, no solamente vamos a estar hablando de eso y de lo más saliente de ese trabajo, que dicho sea de paso lo pueden descargar ingresando a automundo.com.ar, ahí les vamos a dejar el link, sino también vamos a hablar de cómo es el trabajo que realiza y justamente de dónde sacan información y cómo se elabora, además de si esto se puede aplicar en el automovilismo argentino. Y bueno, para aquellos que estén interesados en seguir sus pasos, nos explica qué tienen que hacer. Así que muy interesante la charla con Lucas Corsino, espero que la disfruten. Este verano, si pagás con la Puma Pris, además de ahorrar, podés ganar una de las 10 Vespa BXL 150 y 6 millones de puntos Pris para canjear por combustible. Duplica tus chances cargando Max Premium o Ion Diesel y triplica pagando con tu dinero en cuenta de Mercado Pago. Puma Pris. Si la usás, volvés en una venta. Mi nombre obviamente es Lucas Corsino, tengo 31 años, nací y vivo en Neuquén, más allá de por ahí los viajes que hago y también por estudio. Tengo una empresa de análisis de datos, esa empresa la fundé en el año 2021, así que llevamos ya casi 4 años trabajando. Es una empresa que por haber nacido en Neuquén y haber dedicado casi toda mi vida profesional a lo que es el análisis de datos y el petróleo, es decir, estamos hoy en las tierras de Vaca Muerta, ¿no? Sobre todo ahora se conoce un poco más. Es una empresa que se dedica a extraer, organizar y analizar informaciones de empresas petroleras hace un montón de años, y yo llevo casi 9 años trabajando en este tipo de empresas, hasta el 2021 que creé mi propia empresa. Así que mi vida es, además de los autos, es analizar datos de grandes empresas y poder darle valor a esos datos para que gerentes o directores o miembros del directorio tomen distintas decisiones, ¿no? Bueno, y esto, ¿cómo vos lo volcaste al automovilismo? ¿Ya eras fanático del automovilismo? ¿Cómo fue esto de encontrarte analizando datos relacionados con, en su momento con el IndyCar, con lo de Canapino y después con lo de Franco Colapinto en Fórmula 1? Sí, para mí los autos y el motorsport en general es una pasión de muy chico. En mi casa no se mira fútbol, no se mira fútbol ni siquiera los mundiales. Creo que el único mundial que vi fue el último que ganó Argentina, pero nunca se miraron mundiales, siempre se miró Fórmula 1. Siempre íbamos a la casa de mi abuelo a ver Fórmula 1 porque venimos de una familia que no tenemos mucho dinero hasta ese momento. Entonces había un solo tele, me acuerdo, y íbamos a ver, ¿no? Entonces, después pasando al plano de la empresa, ¿por qué empecé a analizar datos de motorsport? Además que es una pasión, es porque mi empresa tenía por ahí mucho riesgo asociado a una sola industria que era la del petróleo. Entonces, por ejemplo, en cuestiones como la pandemia, donde baja el barril, etcétera, la idea es tener dos mercados, ¿no? Atender a dos industrias distintas. Y además porque analizar datos de petróleo es bastante aburrido, analizar datos de Agustín o de Franco o de Fórmula 1 es mucho más divertido de lo que a mí me apasiona. Así que lo llevé para ese lado. En el año 2023 empecé a analizar públicamente, porque siempre analizamos datos privados, normalmente las empresas tienen datos privados, públicamente datos en la Indy. Bueno, pude viajar a la Indy, estuve en Indy 500, estuve en Detroit, etcétera, conocí a Grosjean, a Agustín, y con eso me hice una buena base que después fui perfeccionando hasta poder ir a estudiar. Hay un programa de ingenieros de carrera que dicta una asociación industrial de motorsport en Inglaterra. Ahí completé todo ese programa estando ahí adentro, y justo dio la casualidad que la gente por ahí que lo mira afuera dice, che, qué casualidad que justo, y en realidad qué casualidad que justo Franco llega a la Fórmula 1, que yo puedo acceder a datos real time, hasta de telemetría de estos equipos, y poder analizar los datos. Entonces creo que hay un boom en mis análisis, a la gente le encanta ver cosas que en la tele no podés, y yo creo que lo bajo a una realidad y cualquier persona lo puede entender sin tener un posgrado, una maestría en matemática, en ciencia y en física, y creo que esa es la parte, y quizá le pongo un poco de humor, porque las redes sociales es algo que no controlaba hasta ese momento, casi que no tenía y no las usaba porque vivía estudiando y vivo estudiando, pero creo que ese mix es divertido para la gente, se enteran de datos que no son de público acceso, y que pueden disfrutar un poco más al piloto, más allá de lo que muestra la tele y lo que comentan los relatores, que son análisis basados en datos. O sea, todo el dato es objetivo, no expreso ningún tipo de opinión mía. Para mí Franco es un pilotazo y todos lo queremos por ser argentino, pero a nivel data creo que deja una huella que por eso es que hoy creo que sigue cerquita de la grilla de Fórmula 1 en el nuevo equipo, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, me diste pie para algo que tenía pensado hacer igual, que era agradecerte, ¿no? Porque para nosotros los periodistas, o sea, tener la posibilidad de acceder a esa información que por ahí nosotros no accedemos, pero bueno, vos obviamente por tu trabajo sí lo haces, y el hecho de hacerlo público, eso está buenísimo porque a nosotros nos permite también reforzar ciertos análisis que hacemos con datos, ¿no? Que eso también es lo relevante. Por ahí un periodista puede llegar a tener datos de resultados, de tiempos de vuelta, que son los de fácil acceso, ¿no? Afortunadamente de eso hay un acceso muy fácil, pero tal vez lo otro, que es la telemetría y un montón de cosas, se te dificulta tener ese acceso. Pero bueno, en tu caso que lo has conseguido, eso de compartirlo libremente, creo que es algo para destacar y realmente no solamente te lo agradezco yo, creo que el fanático también de los autos también te lo agradece porque es todo muy, muy, muy completo y te sirve, digamos, para completar un análisis, ¿no? Sí, por ahí, porque todos estos datos obviamente son normalmente privados y siempre trabajamos con datos de empresas que son privados, nunca se publican, y la primera publicación que yo hice, que fue, si no me equivoco, principio de 2024, con todo el análisis del 2023 de Agustín, el primer paper que yo publiqué, o el primer documento, tenía casi 60 hojas, y no lo leía nadie, porque la verdad que hoy en día, en la era de las redes sociales y la información tan rápida, nadie se sienta a leer y por ahí no lo entendían, que era un documento técnico que a mí me servía para construir mi carrera cerca de la Fórmula 1, o en ese caso cerca de la IndyCar, y ahora lo llevé a un formato en donde quizá en un tweet, con una foto y con una imagen, la gente puede entender, con un poquito de humor también, digamos, datos que normalmente no pueden estar en la telemetría pública en la tele, o hay datos que por ahí no se entiende qué es el ritmo de la carrera, pero normalmente vos en la tele ves el tiempo y decís, bueno, este piloto es más rápido que este, por lo tanto es mejor, y la verdad que no es así. Ahora en los test de Bahrein voy a sacar próximamente un hilo explicando en qué tienen que tener en cuenta cuando vean los tiempos de vuelta, porque los autos no pesan lo mismo, a diferencia que en la carrera, tienen sensor, etcétera. Entonces eso creo que está bueno. Por ahí la idea no es 100% original, esto ya lo hace un chico que es italiano, es un chico que trabaja en Yamaha de MotoGP, que se llama Mirko, y él hace análisis Fórmula 1, pero por ahí para un público más europeo, además del idioma, ¿no? Y muy técnico. Entonces, bueno, quiero adaptar esto y llevárselo a los argentinos, que tienen muchísima, creo, más pasión que algún europeo, salvando los italianos, que son cercanos a nosotros. Y creo que eso a la gente le gustó, y creo que leer por ahí muchas opiniones o cosas que se dice que no son verdaderas y que yo lo pueda fundamentar en datos. Por ejemplo, cuando Piastri lo choca a Franco, o cuando se pega a Connie Hülkenberg en la curva 1, si no me equivoco, de Qatar y queda fuera. Bueno, ese tipo de cosas, ver la telemetría y entender, mira, hubo un exceso de un piloto, estaba sucio, no era el radio ideal. Al fanático creo que le encanta, y creo que es un plus que se puede meter, ¿no? Sí, sin dudas. Una cosa que me gustaría aclarar es que, bueno, vos justamente hiciste un paper, ¿no? Respecto a lo que fue la temporada de Franco Colapinto, tiene 75 páginas. Creo que el que es fanático de los fierros es como una lectura, viste, de verano, ¿no? Agarra eso, se lo baja y tiene para tirar todo el verano hasta que comiencen las pruebas de Bahrein, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este paper de 75 páginas donde está todo explicado, recontra bien explicado? Mira, los primeros análisis de Franco los comencé en agosto, creo que fue el 27 de agosto del 2024, entonces yo cada fecha que voy analizando me voy guardando en distintas carpetas cada uno de los análisis, después una cuestión de escribirlo, y creo que lo que más tiempo me lleva es escribirlo en los dos idiomas, porque yo, para los argentinos obviamente, o los españoles, y gente que me mira de México, lo escribo en español, y ahí no uso inteligencia artificial, más allá de que mi empresa se dedica a eso, lo escribo a mano, y después traducirlo al inglés y llevarlo a que se entienda también me lleva tiempo. Ese fue un proceso completo de unos 6 meses, ¿sí? Así que en esos 6 meses, nada, es sentarse, escribir, analizar, porque no solamente es los datos duros, que son el ritmo o el tiempo de vuelta, la temperatura de pista, sino que después tenés que cruzarlo con imágenes para acordarte lo que pasó en toda la temporada, mientras no vayas haciendo análisis en vivo. Así que sí, 6 meses de trabajo. Creo que el de Agustín había sido incluso más complejo, porque fue 1 año y medio de trabajo. Con Franco tuvimos media temporada, o sea, o incluso un tercio de las temporadas, fue 9 carreras de las 24 que hay. Y yo la estimación que hacía es que si Franco se llega a subir en Miami, extrapolando los resultados que tuvo con las 9 carreras para las que quedan, el próximo documento debería tener 150 páginas, ya sería como un libro que podríamos publicar. Después, ¿cuánta gente lo lee? No lo sé, si me han llegado mensajes que, che, está buenísimo, después lo leo, pero hay otra gente que se ha tomado el tiempo de leerlo y me dice, che, esto estaría bueno mejorarlo, esto está buenísimo, esto no me acordaba, y fue como una recapitulación, ¿no? No, tal cual, no, por eso te digo, yo lo vi, lo leí, y realmente, o sea, a mí particularmente el tema de los datos me gustan, no soy recontra fanático, pero me parece, al menos para mi trabajo,
contrastar lo que uno piensa, ¿no? Con datos es valiosísimo, y esto te permite eso justamente. Todo lo que uno supone y ha dicho de Franco Colapinto, lo bueno que ha hecho en la Fórmula 1, contrastado con estos datos reales, es espectacular. Hablando justamente de este informe sobre Franco, sobre la actuación de Franco, ¿qué cosas hay que destacar de lo que hizo en su primera temporada en la Fórmula 1? Bueno, primero lo que hay que poner en contexto que los datos tenés que contrarrestarlo teniendo en cuenta que él es un rookie que no tiene la experiencia que tienen otros pilotos, entonces no puedes poner todo en la misma vara o la misma bandeja de pilotos, ¿no? Por ahí, analizando todos los datos de Franco, creo que en todas las sesiones que él fue haciendo y demás, creo que como pros tiene el manejo de la gestión del neumático, sobre todo el neumático duro. Es un piloto que puede estirar los stint y que puede exprimir el ritmo cuando sabe que el de atrás lo está atacando, en una carrera que fue con Hamilton, donde Hamilton atacaba y él bajaba el tiempo de vuelta y demás. Después en un momento en otra carrera se defendió de Su, por ejemplo, que él tenía un stint de 24 vueltas y Su tenía 16 vueltas de goma. Entonces esa diferencia creo que está bueno en el ritmo. Por ahí lo que le falta es mejorar la quali, ¿sí? Porque le costaba mucho, pero hay que tener en cuenta por ahí el historial que tenía Williams en cuanto a las piezas, en cuanto a los choques, y que no son autos que tienen una gran cantidad de tecnología, desarrollo y presupuesto como es Red Bull. Yo tuve la oportunidad de visitar la fábrica de Red Bull. Red Bull tiene empleados directos entre 1.000 y 1.100 empleados para construir los autos, y Williams no tiene ni el presupuesto ni las instalaciones que tiene. Entonces hay que tener en cuenta que el auto es, no te digo el 80% de Fórmula 1 porque va a sonar que los pilotos no hacen su trabajo, pero tiene una ponderación significativa al lado. Entonces creo que Franco, con el elemento que tenía, que es un Williams, distinto al Alpine que podría llegar a tener esta temporada, o distinto a un McLaren, que creo que soy el mejor auto de la grilla, teniendo en cuenta la poca experiencia que traía, creo que ha tenido unos ritmos increíbles y las carreras se ganan con ritmo. Creo que esa es la clave de la Fórmula 1 y la estrategia, y cierta hay una parte que es aleatoria y demás, ¿no? En cuanto a las estrategias, pero hoy creo que es mejor apostar por un piloto que tiene un gran ritmo como Franco que un piloto que meta pole position, ¿no? Es decir, si ustedes después ven en ciertas estadísticas, los pilotos con mayor cantidad de ritmo son los que ganan más cantidad de carreras, porque las carreras de Fórmula 1 son realmente largas y estamos siempre hablando de 2 o 3 stints de mínima, ¿no? Así que si tengo que destacar algo de todo el estudio que hice de Franco, es la gran gestión de neumáticos que tiene y de ritmo de carrera y cómo se sabe defender en los momentos que necesita y estar tranquilo en los momentos que puede tener una carrera más lineal, y lo que puede llegar a mejorar, que ojalá lo pueda hacer si le dan lugar en Alpine como piloto titular este año, es quizá entrar constantemente a la Q2 y por supuesto entrar a la Q3, que sería el objetivo máximo del equipo, ¿no? Que creo que ahí están apuntando con ambos pilotos, ¿no? Sí, sin dudas. Y también hay que, creo que contextualizar esto que vos bien decías, ¿no? Porque la realidad también nos indica que Colapinto ingresó y debutó en la Fórmula 1 prácticamente con un conocimiento escaso, digamos, de lo que es el auto en real, ¿no? Solamente con la prueba de novatos en 2023 y esa prueba práctica libre en el Gran Premio de Silverstone. Obviamente estimo yo que el trabajo en simulador habrá sido relevante, pero una de las cosas que justamente me comentaba, por ejemplo, Sergio Rilland, hablando del tema de la gestión de neumáticos, era lo que le había sorprendido también, ¿no? Sin la experiencia suficiente, andar tan bien. Sí, los neumáticos en Fórmula 1 son complicados, primero porque a lo largo de una sesión de carrera son tan largas que cambia el grip de la pista, es decir, se engoma cada vez más, pero muchas veces en carreras nocturnas baja la temperatura y a veces en carreras diurnas sube la temperatura, y controlar el grip, la temperatura y el desgaste es algo realmente difícil. Primero porque a veces hasta es difícil de medir, si bien los Fórmula 1 tienen sensores de temperatura, el desgaste es algo que es el feeling del piloto, ¿me entendés? Entonces, sí, eso en una estrategia en distintos stints para entender cuánto se te está acercando el piloto que tenés atrás para que agarre DRS o cuánto vos te acercás al de adelante. Y muchas veces lo que por ahí la gente tiene que entender en Fórmula 1 y en datos, que no siempre superar piloto es positivo para vos en tu estrategia. Muchas veces necesitas estar tercero para tu estrategia porque sabes que al final del día, si eso sale bien, lo capitalizás y pasás a la primera posición, o si entra un safety car y demás. Ahí se corren un montón de simulaciones que se llaman simulaciones Monte Carlo, que tiene una variable aleatoria que te dice, bueno, entre este y este rango puede salir un safety car, o entre este y este rango va a entrar mi rival a boxes, y creo que Franco sabe leer muy bien eso, creo que es muy inteligente, creo que ha tenido un gran ingeniero de pista en Williams, se han entendido creo que muy bien, y sin duda lo más difícil de aprender es la gestión del neumático, porque vos para aprender la gestión del neumático necesitas experiencia y carrera, y es lo que normalmente vos no tenés. Después si tenés horas de simuladores para meter vueltas rápidas, para entender cómo el auto frena, cómo dobla, para entender carga y demás, pero él está aprendiendo de forma acelerada cómo gestionar el neumático,
Y creo que eso, más allá del carisma, lo que generan las redes sociales y cómo es Franco, que también al final del día la Fórmula 1 es un negocio y eso funciona y sirve, digamos, me parece que eso, como piloto, la gestión de neumáticos, lo posiciona, yo creo, hoy en día dentro del top 12 de la Fórmula 1, teniendo que son los 20 supuestos pilotos mejores del mundo y que cuesta un montón llegar, así que creo que eso es un gran capital que tiene Franco para ir demostrando en su carrera de Fórmula 1. En la comparación con Albon, ¿cómo lo viste? Bueno, la comparación con Albon es difícil de ser totalmente objetivo porque ya era una parte de la temporada donde los autos llegaban bastante castigados, donde Williams tenía por ahí poco presupuesto y muchas carreras donde Albon abandona y Franco termina o viceversa. O sea, hay muy pocas carreras de las 9, si no me equivoco, que son 3 o 4 donde se los puede realmente comparar y hasta ahí nomás porque no era el mismo auto técnicamente. El de Franco quizá tenía otras piezas, había cambio de chasis y suspensión y distintos pesos, pero creo que fue un gran rival, lo ha superado en un montón de veces en ritmo y las veces que no lo ha superado ha quedado a muy pocas décimas, pero por ahí creo que para hacer una conclusión completa, mínimamente estás más de la mitad de la temporada en condiciones de igualdad, ¿sí? Claro. Pero creo que si vas a lo que son las duplas, por ejemplo, yo hice una comparativa que era Ocon versus Gasly, y bueno, salvando la última que fue de Duhan versus Ocon y Colapinto, Franco quedó en promedio, por ejemplo, en las clasificaciones a 3 décimas de su compañero de equipo, mientras que el resto estaba a 5 décimas. Entonces ya podemos decir que Franco quedó más cerca de su compañero de equipo que Ocon de Gasly. No quiere decir que sea mejor por consiguiente Franco que Ocon, ¿no? Franco que Duhan, que es la pregunta que siempre me hacen, che, ¿quién es mejor? Necesitamos un montón de data para determinar, e incluso nunca puedo decir quién es mejor porque son cuestiones que hay mucha parte de aleatorio en estas carreras, ¿no? Pero creo que es un gran performance y fue un gran rival dentro de pista para Albon, ¿no? Sí, aparte creo que también, como vos bien lo destacabas recién cuando hablábamos de lo de Albon, que influyen otras cosas, o sea, también los datos te dicen algo, pero hay que ver cómo es el auto, qué piezas tienen, o sea, medirlos en condiciones iguales a pilotos de diferentes equipos es muy complejo. Sí, por ahí ahora hay mucha discusión con los test de Bahrein o con estos test que se hacen con autos anteriores de quién es más rápido, quién es mejor, y en realidad nunca dos pilotos, por ahí una carrera sí, pero no en los test se puede comparar porque no sabemos qué auto tiene y no sabemos la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura para los neumáticos, para el mismo motor del auto genera un montón de dispersión. Esos datos sí vos lo puedes comparar en un simulador, porque vos en un simulador de manejo como los que tiene Alpine y como tiene la mayoría de las escuderías, que muchas veces no están adentro de la propia escudería, sino que hay empresas que se dedican a la simulación y los equipos alquilan esas instalaciones y tienen un contrato a largo plazo. Esos datos son los que realmente valen porque pueden simular bajo mismas condiciones climáticas, grip, temperatura, lo mismo. Ahora, esos datos no son de público acceso, solamente lo tiene el equipo y al final del día es lo que te dice cuánto vale el piloto. Por eso esos datos son extremadamente privados y un equipo nunca te va a decir, no, este piloto es 3 décimas más rápido que este, porque al final del día estarían desvelando a la sociedad en general, incluso a sus competidores, que te puedan venir y comprar el piloto, que te lo puedan sacar o cuestiones de contrato. Por lo tanto, lo que podemos ver es lo que hacen en las carreras, que en las carreras es lo más cercano al simulador porque todos arrancan desde el mismo momento, con la misma temperatura y con los mismos kilos de combustible. A lo largo que va pasando la carrera, depende del consumo de cada auto, pero más o menos está estandarizado, pero sí cambian las estrategias. Entonces, normalmente el primer stint, que también tenés el tráfico, pero creo que la carrera es lo más representativo para medir ritmos de carrera, ¿no? Eso creo que es el dato que la gente tiene que prestarle atención más allá de los test, porque los test son para desarrollo de auto o por darle experiencia al piloto. Después, si son 2 décimas más rápido en una vuelta, no es representativo de quién es mejor o de quién va a ser mejor en esta temporada, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo justamente hablaba la otra vez cuando probó la semana pasada, probaron Colapinto y Duhan, ¿no? Que la gente decía, bueno, los tiempos, bueno, era una de las cosas que yo destacaba, y para mí la medida, digamos, o lo que se va a tener en cuenta justamente es el tema del simulador, porque si llegás a la Fórmula 1 ya sabés que sos bueno, pero el tema es el simulador, eso creo que es lo que va en definitiva a definir, en este caso, bueno, que estamos todos muy atentos a lo de Duhan y Colapinto, quién se va a subir al auto, porque ahí vos me dicen en esas condiciones como vos bien destacabas, ¿no? De que podés manejar todos los parámetros para que los dos tengan las mismas condiciones, ¿no? Claro, exacto, el simulador, y hay otra cuestión que también quiero aclarar, que existen distintos tipos de simuladores. La gente normalmente cuando ve el simulador es donde un piloto se sube a un monoplaza, que normalmente son hidráulicos, y que no simula obviamente la fuerza G, pero a nivel data es muy cercano a la realidad. De hecho, los circuitos están completamente escaneados en escala real, y son simuladores distintos a lo que cualquier persona podría acceder, pero hay otros simuladores
que son unos simuladores matemáticos que lo que te dan es el tiempo de vuelta óptimo. Es decir, hay una inteligencia artificial, una máquina que genera una vuelta virtual y te dice, esta es la vuelta óptima. O sea, este sea el mejor tiempo que puede meter. Y lo que pasa con los pilotos, que esto está muy bueno nombrarlo para que la gente lo entienda y empiece a entender cómo se trabaja el simulador, es que el humano normalmente le gana a ese simulador, a esa inteligencia artificial, porque el óptimo matemático de un auto en un simulador es cuando el auto está bajo control completo al límite del grip. ¿Y qué pasa? Mide riesgos. Claro, exactamente. Si yo pierdo grip es perder el control y eso para la inteligencia artificial hoy es malo y no puede simular. Ahora, ¿qué hace un gran piloto? Y normalmente se ven en circuitos callejeros, hacen deslizar la parte trasera del auto para hacerlo rotar más rápido, es decir, eso es una pérdida de control controlada, y de hecho se ve arriba de los pianos de Bakú o circuitos que son callejeros, Las Vegas también, un poquito menos en Miami. Entonces muchas veces el piloto real termina superando al simulador matemático, ¿no? Y eso es algo que miden los equipos, de decir, che, si el óptimo que me esté dando este simulador es 1 minuto 30 y se sube Franco y hace 1 minuto 29, ese margen de mejora es la habilidad que tiene el piloto para ir por encima del límite sin generar un accidente. ¿Qué pasa cuando se genera un accidente? Que pasa como lo de Las Vegas, que si ustedes ven la imagen, a Franco se le mueve 3 centímetros el auto o hasta milímetros y revienta un auto contra el muro, digamos. Bueno, esas son partes que en el simulador no pasa, no tiene costo, claro, pero que en la vida real, al final te puede complicar todo un fin de semana, ¿no? Entonces, para hacer la respuesta por ahí más corta, es el simulador es lo que realmente te da al equipo la diferencia entre pilotos. Probablemente cuando una persona va a un simulador, a veces son jornadas de 8 horas donde giran cientos de vueltas y hacen distintas sesiones bajo las mismas condiciones, y realmente ahí se puede medir, y es solamente el equipo el que sabe cuántas décimas le saca un piloto al otro. Ya dentro del fin de semana de carrera te pueden pasar miles de casos, incluso Red Bull, que en una de las carreras llevó un alerón técnicamente equivocado y tuvo que cortarlo, cosa que eso no se ve en la Fórmula 1, te puede pasar, problema logístico, y te termina complicando el fin de semana y ya los autos no tienen el mismo rendimiento que el planificado teórico, ¿no? Lucas, hablaste del Gran Premio de Las Vegas. ¿Te acordás cómo viviste esa vuelta que estaba haciendo Franco? Yo la estaba mirando y cuando se veían los parciales en violeta, digo, no lo podía creer, estaba volando literalmente, ¿no? Y después, bueno, pasó lo que pasó, pero ¿cómo lo viviste vos eso? Sí, a mí justo creo que esa carrera me costó verla porque yo estaba estudiando en Inglaterra y tenemos, bueno, obviamente diferencia horaria, yo tenía mucha carga de estudio y demás, entonces yo ponía mi celular en silencio a veces en la clase o mientras yo estaba estudiando podía verlo, entonces eso generaba por ahí más nerviosismo, y creo que yo desde chico no he tenido por ahí la oportunidad de ver a ningún argentino, sí por ahí mi papá que era hincha de Senna, etcétera, y lo veían con esa pasión, ¿no? Pero creo que tenía un argentino. Yo que soy súper objetivo porque tengo los datos, pero después soy un hincha más, ¿no? Y creo que ver esos parciales violeta y que lo haya hecho con un Williams en un callejero, una pista que no conocía, me parecía espectacular. Y obviamente cuando se pega vos decís, era una lástima porque quizás quedaba una posición espectacular y ahora tenés un auto destruido, pero el automovilismo es un deporte muy ingrato, ¿no? Es decir, gana uno y pierden 19. Y es así, y yo soy piloto de motocross de muy chiquito y me ha tocado un montón de veces perder y pocas veces ganar en realidad, y es durísimo para el piloto, es durísimo para el equipo, pero creo que es lindo ver ese potencial y creo que es lo que le dio a Franco esos mini sectores violeta, lo que llegó a hacer en Monza, lo que hizo en Bakú, que me parece impresionante, más allá de lo que pasó en Brasil y en esto de las carreras, sobre todo en Brasil, que creo que fue más quizá un exceso de él que un problema del equipo, un problema porque eran condiciones complicadas. Creo que todo ese potencial termina en que Franco termina saltando un equipo con unas grandes chances de este equipo de participar en algunos grandes premios, pasar a ser piloto titular. Lo veremos este año, no sé lo que va a pasar, ojalá, pero Duhan creo que también es un gran piloto, ¿no? Así que creo que vamos a ver una buena lucha pretemporada y después dentro de toda la temporada larga de Fórmula 1 que nos espera. Sí, sin duda. Bueno, yo pienso con respecto a lo de la temporada de Franco, ¿no? Que si bien fueron 9 carreras, si vos analizás, más allá de lo que han sido los datos, las situaciones, es como si hubiese vivido, no sé, 10 años, ¿no? Porque en Fórmula 1, porque el tipo que debuta, que sorprende en su debut, que después genera muchas expectativas, uno sabía que en algún momento esas expectativas iban a descender por la misma realidad, como fue lo de Las Vegas o lo de Brasil también, primero, y sin embargo se ha valorizado, ¿no? Porque la Fórmula 1 no te perdona ni tiene sentimientos, y lo encontramos hoy a Franco, supuestamente que llega al PIN después de un acuerdo millonario con Williams, ¿no? O sea, creo que todo ese tipo de cosas, más allá de que evidentemente a él, estimo yo, que lo han hecho crecer
humanamente también a nosotros nos generan un montón de expectativas, ¿no? De que estamos frente a un gran representante que hacía mucho tiempo que la Argentina no tenía, sin querer menospreciar a los que estuvieron antes, ¿no? Pero creo que desde la época de Lole no se genera, al menos en la Argentina, en el público común, tanto entusiasmo. Sí, creo que obviamente por ahí comparar pilotos de eras anteriores, ¿no? Yo vengo por ahí de una familia donde mi papá era mega hincha de Senna y quizás se compara de cómo se manejaba antes y los riesgos que había ahora con la tecnología, eran distintas velocidades, distintos monoplazas. Y creo que hoy en día, al haber tanta información pública, así la que yo puedo dar, que también genera y que la Fórmula 1 por ahí te provee distintas cosas, creo que demuestran que Franco es un gran piloto. Obviamente él ha tenido toda una carrera en Europa, pasando por Fórmula 4, por Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1 el mismo año, que eso es increíble. Y siempre hay mucha expectativa y mucha carga, ¿no? Mucha presión sobre un piloto para que demuestre, porque estar dentro de los 20 pilotos más grandes del mundo y que tener un auto con los costos que eso conlleve y demás, creo que Franco nos ha representado súper bien. La temporada podría haber sido mejor, podría haber sido peor, pero creo que el balance general creo que es muy bueno. Y obviamente un piloto por ahí vale por lo que hizo, pero vale por lo que puede hacer. Entonces creo que la ventaja que tiene Franco es la edad también, más allá de que Kimi se sube con 18 años, digamos, entiendo que Franco tiene 21 en este momento, creo que el piloto vale una parte por lo que hizo, pero una parte por el potencial que tiene. Entonces con lo que él demostró, y muchas veces tengan en cuenta que yo, por ejemplo, el análisis de datos que yo hice de esas 75 páginas, más o menos he incluido 200.000 datos. Las escuderías tienen millones de datos y tienen departamentos enteros de análisis de datos y al final del día yo lo extrapolo quizás con el fútbol, que por ahí no lo entiendo mucho y no lo miro, pero es por qué Messi vale lo que vale, porque seguramente genera una cantidad de estadística que el equipo sabe el valor que tiene y lo que aporta. Entonces Franco, extrapolando la Fórmula 1, con los datos que genera pueden llegar a medir el potencial. Entonces yo les decía, che, con las 9 carreras que tuvo, con las 6 que terminó, los resultados que tuvo, considerando el auto que tuvo y los circuitos que no conoce, contra un Hamilton que tiene cientos de miles de vueltas y campeonatos del mundo y está dentro de los mejores, ¿qué puede hacer este chico si le damos la herramienta correcta? Lo formamos y hacemos 2 o 3 temporadas para que conozca todos los circuitos más horas de simulador. O sea, es un proyecto a largo plazo, es un capital que en este caso tendrá el PIN, que yo no sé si lo pasaron, si es un contrato que lo compraron completamente, que lo cedieron y demás, pero se está pensando a largo plazo porque vos tenés que formar pilotos. O sea, no, hoy ningún piloto va a llegar a la Fórmula 1 y en su año de debut va a ganar un campeonato del mundo. Normalmente pasan 6, 7, 8, 9 y a veces nunca. Pilotos que tienen mucho potencial, van 2 años de Fórmula 1 y vuelven para atrás. Creo que en el caso de Alpine con Franco es formar un piloto, darle la herramienta y creo que es una jugada anticipada a lo que va a pasar en el 2026 porque se reinicia completamente la Fórmula 1. Si tenemos regulaciones y es la mayor regulación en la histórica o cambio de regulación técnica en la historia de la Fórmula 1, por lo tanto, no te digo que todas las escuderías empiezan de cero, normalmente las escuderías como McLaren, Red Bull y Ferrari y quizás Mercedes también tienen una ventaja, pero los pilotos están la mayoría en cero, porque nadie manejó todavía esos autos, más allá de las simulaciones, o sea, la primera carrera, la primera clasificación va a ser la misma para todos, versus quizás los monoplazas, que los últimos 4 años o 3 años no han cambiado tanto, y ya un Max Verstappen se sube, digamos, como el living de su casa, y creo que ahí se está apostando a que Franco haga experiencia este año y quizás pueda llegar a demostrar grandes resultados si se sube como piloto titular, pero ¿qué puede hacer Franco a partir de 2026, 2027 y los años que siguen con este cambio de regulación y con autos que en teoría incluso van a ser más rápidos de los que ya existen por una cuestión de peso neumático y downforce, ¿no? Volviendo a tu trabajo vinculado con el motorsport, ¿vos estos datos los accedes de manera automática durante el fin de semana de Gran Premio o hay que esperar que se carguen en algún lugar y de ahí accedes? ¿Cómo es ese proceso para obtener toda esa información que tenés? Bueno, ahí hay 2 partes. Hay una parte que es post carrera, normalmente eso se tarda 20 minutos en recibir los datos. Estos datos vienen de un desarrollo de un equipo inglés que tiene colaboración con algunos chicos que son de Norteamérica y yo estoy metido ahí adentro junto con algunos chicos de Italia. Se llaman, para hacerlo no tan técnico, es una API y también parte de Scrapping Web que van recibiendo datos de la FIA. La FIA tiene su telemetría, es decir, después cada equipo tiene su telemetría particular y todos comparten el mismo sistema, que es un sistema que se llama Atlas de McLaren, desarrollado por McLaren, que está estandarizado para todas las escuderías, es decir, Ferrari usa el software de McLaren. Esa telemetría es privada, tiene un montón de otros datos que yo no tengo. Por ejemplo, yo no tengo la posición del acelerador en porcentaje de 0 a 100, sí tengo el on-off y lo mismo el freno. Y justamente el dato valioso es la progresión, ¿no? Y esos datos, hasta este año yo lo tenía 20 minutos pasada la sesión y ahora lo que estamos trabajando con este equipo de ingenieros de Inglaterra es tenerlo real time
y empezar a hacer alguna vez real time para decir, che, en este primer stint Franco le viene ganando en ritmo a tal piloto, o Duhan le viene ganando a Gasly, por lo tanto poder empezar a hacer predicciones y que la gente empiece a atender real time la información, por ahí sin quitarle el hecho de ver la carrera y de apasionarte por lo que ves en la carrera y después hacer el análisis, porque por ahí no puedes prestar atención a 3, 4 pantallas con tiempos, con ritmo y todo. A mí me gusta y creo que vivo de esto y lo puedo hacer, pero la idea es empezar a darle a la gente telemetría en real time, o por ejemplo, hay algún tipo de accidente o alguna cosa que pase con algún piloto y mientras está el safety car yo puedo hacer el análisis real time, publicarlo y que la gente se entere y no quizá media hora más tarde. De hecho, yo cuando termino los grandes premios tengo entre 4 o 5 horas de trabajo en el lugar donde esté, que muchas veces por viaje y estudio me toca estar en otros lugares y son las 3 de la mañana, y yo me tomo el tiempo de hacer el análisis y poder publicarlo. Para este año la idea es recibir los datos real time, procesarlo y publicarlo para que la gente vaya teniendo comparativa de ritmo, estimación de pit stop, tiempos de vuelta y ver cómo podemos ir prediciendo la carrera, ¿no? Con ciertos algoritmos que usamos la parte más técnica, ¿no? Lucas, vos recién decías, yo vivo de esto, ¿no? Seguramente esta entrevista la va a ver mucha gente, muchos fanáticos que ha descubierto la Fórmula 1 ahora, que se encuentra con este mundo, digamos, de datos y que le entusiasma, que le gusta. ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Cómo se accede a esta profesión? Bueno, yo hice una guía que está publicada en mis redes sociales, particularmente en X o Twitter, que está en Medium, una guía de 20 minutos más o menos, que es bastante extensa, que es un poco justamente una guía que es cómo hice yo para llegar a donde estoy, pero creo que lo principal creo que es la carrera universitaria. Más allá de la formación que hayas tenido en tu colegio secundario, ir a una carrera universitaria que tenga ciencia, matemática, física, estadística y lógica, creo que son carreras STEAM, se llaman. Creo que esa es la base fundamental que vos tenés que tener. Por ahí en la época que yo estudiaba hay carreras que no existían, que me hubiera gustado hacerle, que hasta me lo planteo hacer una segunda carrera universitaria, además de la que ya tengo, que es la ingeniería de inteligencia artificial. Creo que esa ingeniería, para lo que yo hago, que es análisis de datos, porque después podés irte por la ingeniería mecánica o por la ingeniería electromecánica o ingeniería aeroespacial, por ejemplo, que son carreras que se usan en la Fórmula 1. Si vas para el análisis de análisis de datos, de machine learning, inteligencia artificial, creo que esa ingeniería es la base. Una vez que tenés eso, el camino es largo, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, che, ¿cómo hiciste para llegar hasta acá? Y yo siempre digo, fueron 10 años de esfuerzo, de quizá no salir con mis amigos, resignar un montón de cosas, dejé de hacer el deporte que me gusta, que es correr en moto, que ahora volví hace un par de años, resigné un montón de cosas para poder llegar a donde estoy. Lo mismo le pasa a un ingeniero que trabaja en Red Bull. Entonces, creo que ingeniería de inteligencia artificial, una carrera de grado técnica con matemática, física, estadística es fundamental. Después formarte en todo lo que son servicios en la nube, ¿sí? No voy a dar marcas, pero ustedes conocen las nubes más conocidas donde se almacena información, análisis de datos, y yo creo que a partir de ahí todo eso lo puedes hacer en Argentina, ¿sí? Puedes hacerlo público, puedes hacerlo pago, hay universidades públicas muy buenas en Argentina, yo vengo de una universidad pública, no lo hice en una universidad privada, después las privadas siempre tienen algún tipo de ventaja, y una vez que estés ahí, que es la parte más difícil, es saltar a Inglaterra e irte a estudiar la maestría. Hay una maestría en la Universidad de Cambridge, que es una maestría que tiene, por ejemplo, el líder técnico James Wolf de Williams, ¿sí? Que es una maestría directamente aplicada a ingeniería de carreras, y vos entrás a Cambridge y hay un Fórmula 1, creo que hay un Benetton, si no me equivoco, y creo que esa es la parte más linda, ¿no? Y después acercarte, hay una asociación industrial de Motorsport, que es donde yo estudié, esto todo en Inglaterra, que está en Silverstone, y eso se dicta normalmente los fines de semana con simulador y demás, y sesiones que son de 8 o 9 horas. Entonces está bueno porque muchas veces vos vas ahí adentro, estás en Silverstone, y cuando salís a merendar o a almorzar, hay un Fórmula 1 probando, o hay un Fórmula 3, hay un Fórmula 4, y eso es realmente... Es el paraíso, es el paraíso. Es espectacular, eso lo viví en noviembre del año pasado cuando estuve estudiando allá. Después los simuladores, estar con piloto, y por ejemplo la primera charla técnica que nosotros tuvimos era con el director técnico de la parte de performance de Alpine. O sea, esa fue la primera clase, entonces directamente te estás formando con gente que trabaja en la Fórmula 1, rodeado de Fórmula 1, y con las fábricas ahí cerca, o sea, dentro de este triángulo o el Valle de Motores, porque le llaman, que son 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Con base en Milton Keynes, donde está Red Bull, y muy cerquita está Mercedes, a 80 kilómetros en esa Williams, salvo Ferrari, que es la única escudería que está fuera de la Unión de UK, ¿no? De United Kingdom. Creo que ese es todo el paso a paso. Y después creo que lo que yo siempre digo es animarse, así como yo me animé en su momento a ir a Estados Unidos, golpear la puerta de un taller y presentar mis informes y demás para construir la línea de Motorsport de mi empresa. Quien quiera trabajar como empleado de una escudería, es animarse, es ir al lugar donde están las escuderías. Yo entiendo que es
costoso, que no es accesible para todo el mundo, pero créanme que las redes sociales creo que te potencian, que creo que hay gente que te puede dar la FIA, por ejemplo. Conocí una persona que estudió similar a lo que hice yo, hizo la maestría en Cambridge y no tenía por ahí los medios económicos, y la FIA tiene programas de becas en donde te becan completamente y te llevan para allá y podés estudiar de forma gratuita, porque hay una escasez de profesionales en ese tipo de industria, por lo difícil que es llegar, obviamente, que creo que es una oportunidad para todos los chicos. Y creo que mi consejo, yo ya no soy tan joven, ¿no? Ya superé los 30 años, pero para gente que por ahí nos mira de 18, que está definiendo su carrera o que ya está estudiando, estudien, háganlo pensando a largo plazo, o sea, no piensen en 2 o 3 años, piensen a 10 años, piensen cómo se desarrolla un profesional completo, y créanme que si vos te esforzás desde que tenés 18, cuando llegues a los 30, podés cumplir un sueño que quizás para ahora es muy lejano, y creo un argentino que lo puede estar cumpliendo, y yo sumo a que haya un montón, porque la verdad que las fábricas, uno entra a la web de cualquier equipo y tienen entre 40 y 50 búsquedas, y ahí hay un montón de chicos que podrían estudiar y cumplir sus sueños, así que ese creo que es el mensaje que aprovecho esta entrevista para darle a todos los chicos que tengan ganas de estudiar, ¿no? Sí, bueno, creo que llevando esto mismo que vos estás diciendo a otro tiempo atrás, es lo que le permitió a Rilnan, a Scalabroni, ¿no? Y a tantos más llegar, en definitiva, al mundo de la Fórmula 1, ¿no? Eso de intentar, de buscar, de formarse, de ser curioso, de aprovechar las oportunidades. Bueno, hoy tal vez no tenga la posibilidad de diseñar un Fórmula 1, pero sí de participar de un equipo en algo que es relevante, porque hoy todo lo que es análisis de datos es recontra relevante, es tan relevante como diseñar un auto de Fórmula 1. ¿Esto se puede aplicar acá al automovilismo argentino? ¿Cómo lo ves? ¿Lo estás aplicando? ¿Por ahí ya estás trabajando con algún equipo argentino? ¿O estamos un poco retrasados con respecto a, imagino yo, vos me sabrás decir, con el tema de la tecnología, para estos datos que son necesarios? No, pues esperá, por ahí yo tuve... Por ahí no miro tanto automovilismo argentino, por la cuestión es que estoy más enfocado al exterior y por ahí para llevar la empresa al exterior, pero haciéndotelo simple, tuve charlas con los 2 promotores de las categorías principales de Argentina, donde entendieron que el análisis de datos es sumamente importante, pero por ahí hoy en Argentina no está la tecnología, y sobre todo creo que el punto pasa por el presupuesto. Es decir, por ahí no voy a dar números y demás, pero los sueldos de los analistas de datos, los científicos de datos en el mercado global, como es una profesión que se puede prestar desde Argentina hacia Estados Unidos, desde Argentina a Canadá, Europa, eso genera una dispersión salarial o de costo de la tarifa que podemos pasar por empresa, que realmente, para hacértelo fácil, quizás se pueden gastar lo mismo que sale poner un auto de turismo carretera una fecha en un grupo de analistas de datos. Entonces no tiene sentido por ahí económico. Yo creo que lo necesitan más como categoría que como equipos individuales. El equipo individual, como te digo, no creo que hoy un equipo, incluso equipo top, te digo, tenga un presupuesto aparte del que ya tiene para poner su auto en pista o sus autos en pista, para pagar un equipo de analistas o científicos de datos que haga una diferencia de 2 o 3 décimas, que seguramente que si lo invierten, la van a tener. Para mí tienen que ir por el lado de que la categoría invierta, porque hoy tienen los sensores y creo que tienen la frecuencia, de hecho hemos hecho alguna demo con alguna categoría, tienen la frecuencia del dato y todo, por ahí para poner en valor y quizá para nivelar, por ejemplo, por darte un ejemplo, en turismo carretera, que Agustín Canapino creo que está haciendo un muy buen trabajo, esos datos son suficientes y alcanza para analizar y para nivelar las marcas, y así con cualquier categoría que tenga distintos motores, distintos chasis, distintos pesos. Pero creo que hoy Argentina está atrasado a nivel presupuesto para poder invertir en un equipo. Por darte un ejemplo, en la IndyCar, McLaren tiene un semi donde normalmente hay entre 20 o 40 pilotos, que de hecho hay un piloto brasileño que ahora no me sale, que es Tony Kanaan, que trabaja con McLaren, y él tiene a cargo entre 30 y 40 ingenieros en cada carrera de IndyCar, y lo mismo NASCAR y algunas otras categorías donde Penske no la tiene, donde están esa gente en ese semi real time analizando estrategia y demás. Eso vale millones de dólares. O sea, valdría lo que sale la grilla completa de TC o del TC Pista o del Mouras o del Super TC 2000. Por lo tanto, es más una cuestión de presupuesto, de que lo quieran realmente implementar. Ojalá Argentina mejore en general como país, que mejore la economía y que las categorías nos acerquemos más a Estados Unidos, a Europa, y en algún momento gente que se pueda formar en Argentina genere empleo directamente en Argentina y no que terminemos exportando todo el talento como pasa ahora, razón por la cual paso bastante tiempo en Europa y sobre todo en Inglaterra estudiando y al final prestando servicio a esos países y no acá en Argentina. Totalmente, totalmente. Pero bueno, en el aspecto técnico, digamos que tenemos sensores y eso, la data está. Después habría que ver quién la analiza, ¿no? La data está. Hay que sacarle valor y también creo que tiene que haber
más oferta. Es decir, hoy en día mi empresa es la única que hace servicios de inteligencia artificial y de análisis de datos y de estimación y de machine learning en Argentina aplicada al motorsport. Normalmente las empresas, como la mía, generalmente por ahí se especializan en otras áreas como la agropecuaria, como el petróleo, como la mina, como el gas, porque no le ven un rédito en Argentina al automovilismo, Claro. Razón por la cual yo apunto directamente, en este caso, más a Europa que a Estados Unidos, porque conocí el mercado americano y creo que me convenció más ir para el lado de Europa. Ojalá a futuro haya más profesionales, haya más empresas, generen más cantidad de empleo, porque estoy seguro y los vi, los datos están y los datos tienen una muy buena calidad y falta explotarlos, obviamente, ¿no? Ya un par más y ya terminamos y te dejo libre, Lucas. Hablaste de la inteligencia artificial. ¿En cuánto cambió todo esto, el análisis de datos, justamente la llegada desde ya hace un par de años de la inteligencia artificial? Y bueno, todos los días están saliendo una nueva que es mejor que la que está. ¿En cuánto facilita tu laburo? A ver, hay por ahí una discusión técnica, ¿no?, de la inteligencia artificial, que hay gente que se lo toma mal y hay gente que se lo toma bien, que nos va a reemplazar como humanos. Y en realidad no, es un complemento. Y te voy a dar un ejemplo sencillo. Se corrió las 24 horas de Daytona, carrera extremadamente larga y carrera que parece hasta imposible de ver, de que se termina definiendo en los últimos 20 minutos, a veces en la última vuelta, en una carrera de 24 horas donde han pasado 370 vueltas por el mismo lugar, los mismos autos, ¿no? Y por ahí hay algo que se está generando ahora, que son inteligencia artificial generativas, que lo que hacen es, van escuchando la radio del resto de los equipos y el resto pilotos, porque imagínate que vos tenés que escuchar la radio de toda tu grilla, que son 30 autos. Tenés que tener 30 personas, una por cada radio, para escuchar, interpretar los mensajes en código y entender la estrategia. Poniendo inteligencia artificial, puede escuchar simultáneamente todas las radios, darte un resumen de eso, y el humano al final del día es el que toma la decisión. Claro. Es decir, pasando a la Fórmula 1, cuando Ferrari cometía sus errores de llamar a Leclerc en Mónaco, me acuerdo, y el pit no estaba listo, o entraban los dos juntos, o entran y se equivocan del compuesto, es un humano. Al final del día es un estratega el que toma la decisión. Entonces la inteligencia artificial al final del día te genera una mayor productividad laboral y te genera una mayor cantidad de datos. De hecho, lo hablaba el otro día con un ingeniero que estuvo trabajando en Daytona 24, y yo le digo, ¿cuál es tu desafío ahora con la inteligencia artificial? Dice, ahora no tengo humano suficiente para entender la cantidad de información que antes no tenía y tomar una decisión. Antes, si me equivocaba, quizá tenía 3 alternativas, plan A, B y C, y bueno, era un humano, elegía B y en realidad era A y me equivocaba. Ahora tengo 400 planes y no me da el cerebro para procesar toda esa información. O sea, realmente la abundancia de información es espectacular a las velocidades que se genera, y creo que los equipos que sepan aprovechar la inteligencia artificial realmente le pueden sacar un gran margen, sobre todo en estrategia y en carreras de endurance. Por ahí no en una carrera de 20 vueltas, un sprint, pero en carreras largas, creo que es un gran aliado de los ingenieros y de los equipos, ¿no? Bueno, Lucas, la última. Vos, bueno, tenés tu empresa que está trabajando con el petróleo, decías ahora con el tema del motorsport, viajás al exterior a formarte, a seguir aprendiendo y demás. ¿Cuál es tu sueño? O sea, con todo esto que se ha abierto, ¿no? La posibilidad de llevar tu pasión a otro extremo, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? Más allá del tema de la empresa, que imagino que es hacer crecer la empresa, pero el tuyo personal. Mira, mi sueño siempre fue llegar a la Fórmula 1. Obviamente todos de chicos queremos ser pilotos, pero yo sé que soy más rápido abajo del auto que arriba. Y lo mismo en la moto, soy mucho más rápido abajo, pensando, analizando datos, que arriba. Por ahí mi sueño de muy chico era llegar como piloto, como cualquier chico que se sube a un karting y sueña con llegar a la Fórmula 1. No fue mi camino, porque de nuevo soy mejor profesional fuera de la pista que adentro. Y hoy en día, teniendo mi empresa, más allá de poder trabajar en una escudería, porque lo vi, y hay unas cuestiones salariales, presión laboral, etcétera, que por ahí no entro en este tema, pero sí es poder llevar mi marca y que mi marca esté de acá, quizá 20, 30 años me lleve a construir eso, con la edad que tengo, hasta tengo una limitante de tiempo, y poder hacer que mi marca y mi empresa, que es argentina y tiene los colores de Argentina, pueda estar en un auto de Fórmula 1. O sea, yo me lo imagino y lo proyecto quizá a 20 años, ojalá en 20 hagamos otra entrevista y te diga si lo cumplí o no. Es ver un Williams o es ver un McLaren o ojalá el auto de Franco y que en el pontón lateral tenga la marca de mi empresa y que atrás haya un montón de chicos que yo los pueda llevar a la Fórmula 1, haciendo el camino que ya empezamos este año, de a poco acercarnos a equipos de España, de la Fórmula 4. Entonces, para arriba son 4 escalones. La Fórmula 4, la Fórmula 3, que hay algunas categorías intermedias, la Fórmula 2 y la Fórmula 1.
probablemente sea 15 años de esfuerzo que me lleve, más los 10 que ya hice, porque es un camino largo, pero creo que ese es mi sueño. El día que yo vea un Fórmula 1 con mi empresa y saber que yo lo construí en compañía con todo un equipo que hay atrás trabajando, creo que ahí sería mi sueño realizado, como así fue el sueño de Franco subiéndose en Fórmula 1 como piloto, ¿no? A eso aspiro. Bueno, seguramente va a ser en menos de 15 años, seguramente. Bueno, Lucas, la verdad, espectacular la charla, la recontra disfruté, te agradezco un montón. Me parece que aquel que es fanático de Colapinto, de la Fórmula 1, de los datos, ha tenido un lindo mano a mano para interiorizarse un poco más de todo este mundo que es apasionante, ¿no? El tema de los datos. Bueno, Diego, te agradezco por el lugar, por la entrevista, para mí es un honor. De hecho, siempre te miro, genero tu contenido hace un montón de años y creo que es un honor. Y para este año creo que nos espera una gran temporada. Y a diferencia de la temporada anterior, que muchas veces estaba estudiando, ahora voy a estar en varios grandes premios generando contenido ahí adentro, fotos, videos, análisis en tiempo real. Y creo que eso le va a dar un valor agregado para toda la gente que nos sigue. Podemos ir compartiendo todos estos datos, sumarle imágenes y videos dentro de los grandes premios. Así que nos espera un gran año de Fórmula 1. Bueno, esperemos que sea así. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias.